En una noche oscura y lluviosa, Juan condujo su auto por la carretera desierta que atravesaba el bosque. De pronto, vio a dos niños pequeños en el arcén, mirándolo con ojos tristes y vacíos. Juan se detuvo y bajó del auto para ayudarlos, pero cuando se acercó, los niños desaparecieron en el aire. Confundido, Juan regresó al auto y siguió conduciendo, pero pronto escuchó risas y llantos de niños provenientes del asiento trasero. Al mirar por el espejo retrovisor, vio a los dos niños sentados atrás, con ojos negros y vacíos. Juan se desvió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Cuando se recuperó, vio que el auto estaba lleno de niños fantasmas, todos con ojos negros y vacíos. Los niños comenzaron a hablar, sus voces susurrantes y desgarradoras. ¿Por qué nos dejaron morir?, preguntaron. ¿Por qué no nos salvaste? Juan se dio cuenta de que estaba en una carretera donde habían muerto muchos niños en accidentes de tráfico, y ahora esos fantasmas lo perseguían. Juan intentó huir, pero el auto se movía solo, llevándolo a un lugar oscuro y olvidado. Allí los niños fantasmas lo rodearon. Sus ojos negros y vacíos llenaron el aire. La leyenda dice que Juan nunca más se encontró y que su auto aún recorre la carretera de los niños perdidos, con los fantasmas de los niños a bordo. Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. En la década de los 30, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, justo cuando un autobús escolar volvía del colegio para dejar a los niños en sus casas, la fatalidad quiso que el motorista quedara atrapado en las vías del tren que cruzaba la localidad. Todo ocurrió en segundos y el conductor desesperado no pudo hacer nada. El tren tampoco pudo frenar a tiempo cuando vio al autobús escolar encallado en medio de su camino. El impacto fue brutal. Todo el pueblo quedó traumatizado por aquel terrible desastre y la irreparable pérdida de los 10 niños y el conductor del autobús. A partir de los 80, surgieron decenas de historias de conductores difíciles de creer. Todos coinciden y aseguran que cuando imprudentemente sitúan su coche muy cerca de las vías, con el riesgo de ser embestidos por el tren, siente que su automóvil es empujado por una fuerza invisible que los aparta del peligro, y cuando bajan de su vehículo para ver qué ocurrió, observan por unos segundos varias manitas marcadas en el coche. Luego desaparecen. Durante años se ha creído que los niños fantasma de los 10 niños muertos en el accidente son los que se preocupan porque no se repita una tragedia como la que les arrancó la vida. Hace 2 noches, a eso de las 2:30 de la madrugada, escuchaba a los perros ladrar muy fuerte. Mi perrita está afuera y la fui a ver porque hace poco la atropellaron. Ya está bien, camina, etcétera, pero entonces fui a ver si ella estaba bien. La luna estaba llena y resplandeciente. Al frente de donde vivo es un patio de una casa. Ese patio es grande y el dueño tiene 2 perros grandes. Los perros estaban muy exaltados y estaban ladrando muy fuerte hacia unos árboles tupidos, medianamente grandes. Estaban tan eufóricos a tal punto que se escuchaban sus dientes al cerrar la mandíbula, como queriendo morder. Yo me acerqué un poco más a mi reja y vi que desde adentro de esos arbustos había una silueta humana oscura.
la cual se levantó y medía como 2 metros de alto, pero lo que me sorprendió fue que en lugar de piernas normales de humano, tenía patas, unas patas como de animal, con las rodillas hacia atrás y pezuñas. Me pude fijar porque, como les dije, la luna estaba llena y había mucha luz, y cuando esa figura se puso de pie, los perros salieron corriendo. Yo ya no quise más seguir ahí, ya no quise averiguar qué realmente era aquello. Así es que, como pude, tan rápido como pude, me regresé a mi casa, aseguré todas las puertas y entré a la cama esperando que pudiera conciliar el sueño, tratando de no pensar en aquella extraña figura. Por suerte para mí, no ocurrió nada, al menos no hasta ahora, al punto de que estoy contándoles esta historia. Quisiera platicarles una experiencia que me pasó hace unos días. Me tocó cuidar junto con mis compañeros la casa de la esposa de un candidato que desvivieron en las elecciones. Y bueno, como a las 2 de la mañana me bajé de la unidad porque fui al baño, y al regresar, enfrente de donde estaban nuestras unidades estacionadas, había un arbusto, pero atrás de él se podía observar una silueta y algo como una cara, pero era como de un perro o un venado. Pensé que solo era mi imaginación, por el sueño tal vez, y decidí tomar una foto. Y la sorpresa es que sí se observa esa cosa que estaba parada ahí como viendo a las 2 unidades que estábamos resguardando el domicilio. En la mañana mi relevo me mandó una foto del mismo lugar, pero sí cambia algo. No creo tanto en ese tipo de cosas, pero lo cierto es que cuando lo observé por unos segundos, sentí como si se me pararan los pelos desde los pies a la cabeza. Les comparto las imágenes, amigos, y saludos a todos. En octubre del año pasado, mi mamá fue llevada de urgencia al hospital porque sus defensas empezaron a bajar drásticamente. Aquella noche quedó internada y bajo observación médica constante. Los médicos no sabían exactamente qué le sucedía, ya que sus niveles de azúcar y presión fluctuaban constantemente en cuestión de horas, algo que encontraban extremadamente extraño. En pocos días su condición empeoró significativamente, llegando al punto de perder la memoria y expresar pensamientos incoherentes. Entre sus delirios mencionaba que 2 niños entraban a su cuarto y hacían travesuras. También afirmaba ver a mi abuelita entrar al cuarto, lo cual era imposible porque ella había fallecido hace ya 6 años. Yo pensaba que todo esto era efectos secundarios por la medicina que le administraban en el hospital, y verla en ese estado era realmente doloroso. Después de aproximadamente una semana de hospitalización, mi mamá dejó de responder y apenas podía respirar con la ayuda de varios aparatos. Yo empezaba a perder las esperanzas de que saliera con vida del hospital. Cierta noche, cuando me quedé con ella para cuidarla, de repente mi mamá reaccionó. Se sentó al borde de la cama y comenzó a cantar y a hablar incoherentemente. De pronto, soltaba unas carcajadas un tanto tenebrosas, debo admitirlo, y mencionaba mucho la palabra soberbia y avaricia. De manera extraña, la temperatura del lugar descendió repentinamente tanto que las enfermeras tuvieron que traerme unas cobijas para taparnos. El ambiente se volvió sumamente extraño. Empecé a percibir un olor como si algo se estuviera pudriendo y generando un muy mal olor. Por más que busqué, nunca encontré de dónde provenía ese olor extraño.
y comenzaron a salir moscas por todas partes. Pero así como todo empezó, poco a poco, se fue calmando. E incluso esas moscas desaparecieron. Mi mamá se volvió a acostar y quedó profundamente dormida. Fue algo escalofriante y extraño a la vez. La siguiente noche ocurrió algo similar, pero esta vez mi mamá abrió los ojos y se levantó como si nada. Empezó a bailar de manera extraña mientras soltaba carcajadas horribles. En ese momento sentí que esto iba más allá de algo médico. Así que simplemente la tomé de las manos y comencé a rezar mirándola a los ojos. Sus pupilas estaban muy dilatadas y parecía que no era mi mamá quien estaba allí, sino más bien otra persona. Mientras rezaba, las oraciones se me olvidaban por alguna maldita razón. Pero no me rendí y volví a rezar. Poco a poco sentí que mi mamá empezó a reaccionar y a cambiar por completo su aspecto. A medida que esto ocurría, escuché que mi mamá también decía las oraciones. Sin embargo, después de eso, mi mamá volvió a sentirse muy mal y todo su cuerpo le dolía demasiado. Así pasaron 5 noches y sorprendentemente los médicos dijeron que lo que tenía no era algo médico y que sería mejor llamar a un padre. Aunque continuaron manteniendo a mi mamá en observación, el padre al que llamaron nunca llegó. En mi desesperación busqué un santero y le conté todo lo que pasaba con mi mamá. Él me dijo que efectivamente le estaban haciendo un trabajo para acabar con ella. El santero realizó una liberación y me dio ciertas instrucciones que debía seguir. Seguí todas las instrucciones al pie de la letra y gracias a ello mi mamá comenzó a mejorar. Después de eso, en las noches ya no ocurrían cosas extrañas ni se levantaba de la nada. Finalmente pudo despertar y los malestares se fueron disipando poco a poco. Salió caminando del hospital, dejando atónitos a médicos y enfermeras. Hoy en día, mi mamá cuenta que nunca se dio cuenta de que estuvo en un hospital y no recuerda nada de lo que pasó. Lo único que recuerda es que en un sueño sentía que estaba en un calabozo muy oscuro y que a su lado estaba un demonio enorme. Este demonio la tenía amarrada con cadenas. Dice que cuando comenzaba a rezar, el demonio le tiraba mordidas y que un día llegó una enorme ave que extrañamente tenía mi cara. Sí lo sé, es extraño. De cualquier manera que lo narre, sigue siendo bastante extraño. Aquel demonio persiguió al ave saltando por una ventana y fue ese el momento cuando comenzó a reaccionar y mejorar. Nunca supe quién pudo haber tenido tanta maldad como para tratar de acabar con mi mamá, pero estoy segura de que todo se regresa. Afortunadamente, mi mamá hoy cuenta con un buen estado de salud y jamás ha vuelto a pasar algo similar como el de aquella ocasión.